Buenas noches a todos, buenas tardes para algunos. El ciclo de la Comisión de Biología. Tenemos al doctor Genzano, que es el director de la Comisión de Biología, y al doctor Ciarlo, que es el secretario del Comité Científico. Así que, bueno, los dejo en las mejores manos. Gracias a todos por participar. Esperemos que disfruten la charla y seguirlos teniendo en las próximas presentaciones. Todo tuyo, Marianito. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Francisco. Bueno, buenas noches a todos y todas las presentes. Hoy tenemos la última charla de este ciclo de la Comisión de Biología de la Federación. Hoy nos va a hablar Nicolás Battini. Nicolás es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Buenos Aires y realizó su doctorado en el IBIOMAR de Puerto Madryn, estudiando especies exóticas marinas. Además, es buzo profesional científico y en su tiempo libre se dedica a la fotografía de naturaleza, principalmente bajo el agua. Le interesa sobre todo la conservación de los ecosistemas y sobre todo los ecosistemas marinos. Nicolás nos va a hablar hoy sobre las especies exóticas marinas de Argentina, una amenaza creciente. Así que bueno, los dejo en compañía de Nicolás y a disfrutar y aprender de esta charla. Bueno, gracias, Mariano. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, sí, la idea es hablarles un poco acerca de las especies exóticas marinas de Argentina. Y después, bueno, puse ahí en el título un epígrafe, digamos, una amenaza creciente. Mi idea a lo largo de la charla es mostrarles un poco cuál es la situación respecto de las especies exóticas que se encuentran en Argentina, sobre todo en el mar. O sea, esto está muy enfocado en lo que es el mar, pero muchas de las cosas que voy a hablar son válidas también para especies terrestres. Y voy a hablar un poquito, yo creo que por suerte, digamos, el término de especies exóticas se ha hecho o ha ganado un poco de publicidad en los últimos tiempos, y la mayoría deben saber a qué nos referimos cuando hablamos de especies exóticas. Pero voy a tratar de puntualizar un poquito en eso. La charla va a pasar por estas 4 preguntas, digamos. Estas son las 4 preguntas que van a ir llevando esta charla, digamos, ¿no? ¿Qué son las especies exóticas? Yo voy a hablar de las especies exóticas marinas, pero es válido para cualquiera. ¿Cómo se dispersan? ¿Por qué nos preocupan? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Yo lo que espero es que al final de la charla tengan una idea un poco más actualizada, quizás, y más abierta de lo que son las especies exóticas marinas, de cuál es la situación respecto de este tema en Argentina, y sobre todo qué es lo que todos nosotros podemos hacer al respecto, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con esas preguntas, les voy a contar 2 historias, que sirven un poco para dar un marco a todo lo que va a venir después. La primera historia nace ahí por los pagos de Gabriel, en Mar del Plata, en el año 2009. En ese año un biólogo de Mar del Plata estaba haciendo una inmersión en la zona del puerto y encontró, le llamó la atención, digamos, unos organismos que había que tenían esta forma y que eran esta babosa de mar moteada. Y le llamó la atención porque nunca las había visto hasta ese momento y era un área que él conocía bastante. Resulta que esta especie es nativa del sudeste de Australia y de Nueva Zelanda. No sé si llegan a ver los puntitos. ¿Se ve mi cursor ahí? Toda esta zona, disculpen, toda esta zona está llena de puntitos rojos. No sé si lo llegan a ver, pero esos son, cada puntito es un lugar donde alguien alguna vez vio a un individuo de esta especie, de Pleurobranquia maculata. Se llama, que es una babosa de mar, que fue detectada por primera vez en 2009 en el puerto de Mar del Plata. ¿Sí? Yo hice mi doctorado con esta especie y un poco lo que trataba de ver era de qué se alimentaba,
si había algún depredador que se la comiera dentro de mi zona de estudio, que fue acá cerca de Puerto Madryn. Y lo que encontramos es que, primero, que no tiene depredadores naturales en la zona, en el mar argentino, digamos, y además que es una depredadora bastante activa y voraz de un montón de especies de invertebrados. Acá se las ve en la foto, se las ve comiendo unas anémonas joya. No sé si llegan a ver, pero esta es la boca. Esta es la boca que tiene como si fuera una mandíbula que lo que hace es succionar casi enteramente a las anémonas, a los poliquetos, a una diversidad enorme de especies, sobre todo de invertebrados de cuerpo blando. Y además, esta especie no es muy común, pero es frecuente verla de esta manera. No sé si llegan a ver, este es un individuo de la babosa de mar moteada que está muerto, está sobre la playa, y llegó acá arrastrada por corrientes y por oleaje, digamos, ¿no? Entonces, acá no sé si se alcanza a ver, esto es el pie, está dada vuelta, la babosa está hinchada por el sol y está reseca, ¿sí? Y está muerta. Y una de las particularidades que tiene esta especie es que es capaz de almacenar toxinas, digamos, en sus tejidos. Puede almacenar lo que se cree, todavía no se sabe bien, pero lo que se cree es que a partir de la dieta, de comer otros organismos que son tóxicos, va almacenando neurotoxinas, o sea, toxinas que afectan al sistema nervioso. Y esto produjo también en el 2009 un episodio de intoxicación masiva en las playas de Nueva Zelanda, intoxicación masiva de perros. Hasta ese momento no se sabía que esta especie podía almacenar estas toxinas, y cuando descubrieron que se trataba de estas babosas, pusieron una serie de carteles para indicar que no solo los perros, sino que también los chicos no anden solos por la playa, y que no, sobre todo que no anden tocando nada extraño que pudiera ser una babosa, y sobre todo que no se lo lleven a la boca, porque además de ser un riesgo para los perros, es un riesgo para las personas. Esta es una toxina bastante poderosa que puede incluso ser mortal. Entonces, por eso se hizo una campaña muy fuerte, esto en Nueva Zelanda, para prevenir los problemas que pudiera ocasionar esta especie. En Argentina también existen, hay toxinas en las babosas. Esto era algo que a priori no se sabía, pero que se reportó hace poco. Y además, el año pasado, creo, fines del año pasado o el anterior, vimos en Puerto Madryn un caso de una intoxicación de un perro que probablemente fue a raíz del consumo de estas babosas en las playas de acá de Puerto Madryn. Entonces, un poco este es el final de la primera historia. Y un poco lo que quería transmitir es cómo una especie que hasta hace un poco menos de 15 años, de 10 años, perdón, no se encontraba en Argentina, hoy puede representar un problema. Esta es la segunda historia que les voy a contar, que esta sí pasó acá en Puerto Madryn y pasó durante mi doctorado, o sea que yo la viví en primera persona. Y se inicia en el muelle Stormy de Puerto Madryn. Este barco es el buque pesquero Urabain, que está amarrado al muelle Stormy, que si lo conoce, para los que conozcan Madryn, es el muelle más grande, es el que está en Aluar. Y este barco se incendió amarrado al muelle. Afortunadamente no hubo víctimas ni accidentados, pero sí el barco quedó inutilizable. Así que al año siguiente fue donado para hacer un parque submarino que seguramente muchos conozcan, por lo menos de nombre, que es el Parque Submarino Urabain, que está ubicado cerca de Puerto Madryn. Es uno de los lugares ahora de buceo que uno puede acceder, digamos, a través de cualquier operador.
Bueno, ¿y qué es lo interesante, digamos? Este barco fue hundido en abril del 2018, ¿sí? Y más o menos para mediados de ese año, o sea, para septiembre, agosto, septiembre, nos mandaron una foto que era similar a esta. Esto es en el casco del barco del Buque Urabáin, ¿sí? Y lo que se ve ahí, no sé si llegan a ver, lo que me interesa de esta foto, más allá de estos mejillones que probablemente sean exóticos o de estas ascidas que también son una especie exótica, lo que me interesa es que vean esto del medio, que es una ostra japonesa, se llama. Es esta ostra. Ostra japonesa u ostra del Pacífico. También le dicen que, como su nombre lo indica, es nativa, digamos, de los mares de Japón y de China, ahí en el noreste de Asia. Y fue introducida a principios de la década del 80 en la zona de San Blas, introducida ilegalmente, para generar un proyecto de ostricultura. Y lo que les traigo acá es a modo ilustrativo, ¿no? Es una noticia que habla del proyecto en la localidad de Los Pocitos, que está ahí en San Blas, para que tengan una idea de la importancia de la ostra. Está incluso en la imagen que se vende del balneario de Los Pocitos, fíjense ahí abajo hay una figurita de la ostra. Y esto porque la ostra, supongo que todos saben, pero es un recurso económico bastante, un recurso alimenticio bastante codiciado, digamos, porque tiene bastante valor comercial. Y entonces, un poco siguiendo esa ambición, digamos, es que fue introducida para generar un cultivo que pueda ser comercializado, ¿sí? Fíjense que el año de la noticia es el 2007. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el año 2019, sí, hace un año, si uno busca las noticias referidas a la ostra en Los Pocitos, ya tienen otro tenor, ¿sí? Y acá, por ejemplo, no voy a leer toda la noticia, pero se realizaron tareas de limpieza en el balneario de Los Pocitos y se retiraron, fíjense que acá dice, se retiraron juncos, restos de ostras y, bueno, y piedras. Y esto es porque las ostras, vuelvo un poquito para atrás, tienen esto es una vista externa de la ostra, de lo que es la valva externa, o sea, lo que queda expuesto. Y fíjense que tiene todas unas lamelas, se llaman a esta serie como si fueran digamos, una capa, una serie de capas que tiene la valva, que son extremadamente cortantes. O sea, si uno camina por una playa llena de ostras, se corta todos los pies. Por eso es que el municipio tiene que gastar plata y recursos en sacarlas de las playas. Fíjense, otra noticia del 2019, está de marzo. Fíjense el titular, ¿no? Ostras en Los Pocitos, de ser un gran negocio, pasó a ser un problema. Y esta de este año, de enero del 2020, y las ostras invaden San Blas como las carpas al Río Negro. Ayer justamente hubo una charla bastante interesante de una investigadora de Bahía Blanca, que habló del problema que tiene con las ostras en la localidad de Bahía Blanca también. O sea, pasó a ser una oportunidad económica a un problema realmente serio que nadie sabe cómo abordar. Están tratando ahí de ver cómo hacen para que afecte lo menos posible tanto al turismo como a las actividades costeras y de navegación, tanto en San Blas como en Bahía Blanca. Pero volvamos un poquito al Urabáin. ¿Qué es lo que sabíamos hasta ese momento de las ostras y del Urabáin? Bueno, se sabía que el Golfo Nuevo tiene condiciones ambientales que son favorables para el crecimiento y el desarrollo de esta ostra. Fíjense acá lo que se muestra bueno, primero está mostrado la ubicación del Urabáin, ¿sí? Que está en el Golfo Nuevo, pero en una raya así más clara se muestra todo el rango de latitudes donde las condiciones de temperatura son favorables para el desarrollo natural de esta ostra. Es decir,
que en esas condiciones es muy probable que la ostra pueda desarrollar poblaciones viables, poblaciones estables. Es decir, que es muy probable que en el Golfo Nuevo la ostra pueda establecerse y formar una población que sea viable, es decir, que se pueda autosustentar a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo otro que se sabía? Lo otro que se sabía a raíz de otro estudio, acá abajo puse las referencias, si a alguno le interesa buscarlas. No voy a explicar mucho en detalle cómo es este estudio, pero lo que quiero que vean acá es que lo que hicieron fue comparar cómo crecían las ostras en diferentes tipos de sustratos, ¿sí? Y fíjense que hay una barrita que sobresale del resto, que es distinta al resto y que favorece muchísimo el crecimiento de las ostras. ¿Y cuál es ese sustrato? Bueno, justamente los macizos consolidados que tenemos en todas las costas del Golfo Nuevo, ¿sí? Como la que aparece en la foto. Entonces, no por ser alarmista, pero lo que se espera y por lo que se sabe, digamos, en Bahía Blanca, en San Blas, y en un montón de otros lugares donde la ostra fue introducida, es que muy probablemente estas restingas, como las llamamos nosotros, que están tanto en el intermareal como en el submareal, donde habitualmente vamos a bucear, se cubran de ostras de acá a unos 10, 20 o 30 años, es muy difícil de determinar, y ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Pero es altamente probable que si la ostra prospera en el Golfo, pueda ocupar un montón de ambientes que son utilizados como un recurso turístico y especialmente, bueno, para nosotros lo que nos interesa, que es el buceo. Entonces, eso motivó un poco el diseño y la ejecución, digamos, de un plan de erradicación de la ostra, del cual pudimos participar, estuvo la gente de prefectura colaborando también. ¿Y la idea cuál era? Bueno, era tratar de remover lo más posible durante la primera fase de la invasión, donde recién la habíamos detectado, remover la mayor cantidad de ostras posibles para tratar de impedir que se establezcan en el Golfo. Esto es un programa que después lo retomó la provincia de Chubut y siguió haciendo campañas de extracción y bueno, ojalá que se haya podido por lo menos dificultar el establecimiento de esta especie, que podría traer bastantes problemas, digamos, a nivel turístico para Puerto Madryn. Esta es la segunda historia, ¿sí? Acá termina. Y con esto quiero pasar a la primera pregunta que dije que iba a abordar, que es, ¿qué son las especies exóticas? ¿Qué entendemos nosotros por especies exóticas? Lo que ven atrás es un mapa. Si llegan a ver los puntitos rojos, cada uno de esos puntitos es un lugar donde se observó alguna vez una ostra japonesa, que es un clásico ejemplo de una especie exótica, ¿sí? Fíjense que hay puntitos en América del Norte, en América del Sur, en Oceanía, en Asia y en Europa. Está por todo el mundo. Incluso faltan puntos porque hay lugares donde nadie cargó las observaciones, pero en África también hay ostras japonesas. Entonces, ¿cómo hace una especie para tener semejante distribución, ¿no? Esa es un poco la clave del concepto de especie exótica. Entonces, si uno tuviera que formalizar, las especies exóticas son especies que a través de distintas acciones humanas pueden atravesar barreras biogeográficas que de otra manera serían imposibles de atravesar. Y acá hay dos conceptos que son claves. Primero, la barrera biogeográfica. Para muchas de las especies costeras que vemos nosotros habitualmente en cada buceo, los océanos son barreras biogeográficas, es decir, son ambientes o son regiones que son imposibles de atravesar por un mecanismo de dispersión natural, como pueden ser las larvas o como pueden ser las corrientes, ¿sí? En general, todos los grandes océanos son imposibles de atravesar para las especies costeras. Y el segundo concepto que es clave es el hombre, que está dibujado acá en amarillo, ¿sí? El hombre es el que hace que una especie que se encuentra en su rango nativo
atraviese esa barrera biogeográfica y esté en su rango no nativo. ¿Sí? Así le denominamos a los lugares donde las especies se originan evolutivamente, sería el rango nativo, y donde la especie es introducida. Ese es el rango no nativo. Hay un montón de sinónimos de especie exótica, a veces se llaman especies introducidas, a veces las llamamos no nativas, como está acá en el rango, a veces se llaman especies foráneas, en inglés es muy común llamarlas alien, y hay un montón de otros sinónimos. Y uno de ellos, que a veces es sinónimo, a veces no, es el de especie invasora. Muchos habrán sentido nombrar las especies invasoras. Nosotros las distinguimos de las especies exóticas. O sea, nosotros tenemos como concepto de especie invasora a un grupo particular de especies exóticas, ¿sí? Que tienen cierta amenaza para los ecosistemas o para los seres humanos, ¿sí? Entonces, acá un poco lo que intenta mostrar es que dentro de todo el conjunto de especies exóticas que tenemos en Argentina y en general en el mundo, solamente hay un puñado que son consideradas invasoras y que tienen algún efecto negativo sobre tanto los ambientes como la salud humana o la economía, que yo ahora voy a entrar un poco más en ese detalle. Entonces, la ciencia de las invasiones biológicas, que es la rama de la ciencia que estudia las especies exóticas, lo que hace es tratar de identificar cuáles son esas especies y cómo hacen para trasladarse de un rango nativo, es decir, del lugar donde se originaron evolutivamente como especies, hacia todos estos otros rangos. Si fue una introducción directa, por ejemplo, si en Europa las ostras están porque fueron llevadas desde Asia, que sería su rango nativo, o bien podría haber pasado que hayan sido introducidas primero en Estados Unidos y luego en Europa indirectamente. Entonces, la ciencia de invasiones un poco trata de abordar todos estos problemas o todas estas cuestiones, ¿no? Y eso toca un poco a la segunda pregunta, que es cómo se dispersan las especies. Yo acá ahora sí voy a hacer hincapié solamente en las especies marinas, porque hay un montón de mecanismos por los cuales las especies se dispersan. Dijimos que todos estos están asociados a los seres humanos, ¿sí? Y pueden ser tanto intencionales como accidentales. O sea, puede ser, hay muchas especies que se introducen con algún fin. Por ejemplo, la ostra sería un ejemplo de una introducción intencional. Pero hay un montón de otras especies que se trasladan, digamos, alrededor del mundo de manera accidental. Y el principal vector, o sea, los principales medios que utilizan las especies para moverse, son los barcos. ¿Sí? Lo que ven en la figura es una foto en tiempo real, un esquema en tiempo real de todos los barcos que están navegando los mares, bueno, que estaban navegando porque las saqué ayer, pero esto es en tiempo real. O sea, ayer a la tarde, esto era la situación de navegación de todos los buques alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, un poco mirando estas imágenes, uno se da cuenta de que es relativamente fácil que las especies sean introducidas de un lado del mundo hacia el otro en relativamente poco tiempo. Y hay dos principales mecanismos, ¿sí?, que están asociados al movimiento de los buques que utilizan las especies. Uno es lo que llamamos nosotros biofouling o incrustaciones en los cascos, que tiene que ver con lo que se ve acá en la figura. Este es un barco que varó intencionalmente, esto es en Pirámides, Puerto Pirámides, y este barco lo vararon intencionalmente para limpiarle todo el fouling que tenía, o sea, los organismos que tenía adheridos al casco, porque bueno, es un problema, además de ser un vector de especies, o sea, de introducción de especies exóticas, genera problemas para la navegación, genera mayor gasto de combustible, menor velocidad crucero, bueno, hay un montón de cosas asociadas que tienen que ver con la resistencia que
genera tener todos esos organismos pegados al casco. Pero además de esos problemas, o sea, un organismo que está pegado arriba de un casco de un buque, está vivo, se alimenta, se reproduce, y todo eso mientras el buque navega. Es decir, que este barco puntualmente tiene una navegación muy acotada dentro del Golfo Nuevo, pero esto mismo pasa con buques que pueden cruzar de un continente a otro en cuestión de semanas. ¿Sí? Y los organismos, muchos de esos organismos siguen vivos y siguen reproduciéndose. Entonces, el fouling es uno de los principales mecanismos de introducción de especies marinas. Y el otro es el agua de lastre. Acá lo que se ve en la foto es cómo se está cargando un buque de carga, que puede ser grano, puede ser combustible, digamos, pueden ser contenedores. Los buques transportan diferentes cosas, pero cuando se cargan, lo que hacen es liberar el agua de lastre que usan para mantener la línea de flotación. Es como el chaleco compensador de nosotros, ¿no? O sea, los buques necesitan tener determinada flotabilidad, entonces cuando van poco cargados, lo que hacen es tomar agua del exterior, o sea, agua general de los puertos, y junto con esa agua se toman un montón de organismos, de larvas, de semillas, de esporas, de restos de organismos, y todo eso una vez que el barco llega al otro puerto, que tiene que liberar esa agua para cargar su mercadería, todos esos organismos, o muchos de esos organismos, pueden ser liberados al nuevo lugar, al nuevo ambiente, y eso es el segundo vector, le llamamos nosotros, el segundo mecanismo más importante por el cual las especies marinas son transportadas alrededor del mundo. Justo ayer leía en Twitter, esto lo tuiteó el Smithsonian Environmental Research Center, que es a nivel mundial es uno de los institutos más reconocidos en invasiones biológicas, digamos, en esta materia, y tuiteó que en cualquier momento hay alrededor de 10.000 especies viajando en el agua del lastre de los buques. Es decir, ahora las estimaciones que ellos hicieron, que son obviamente muy groseras, ¿no? Pero ahora, en este mismo momento, digamos, hay 10.000 especies viajando en el agua del lastre de los buques. Por suerte, muchas de ellas o se mueren dentro de los tanques de lastre, o se mueren al ser liberadas a los nuevos ambientes, porque pueden haber cambios de salinidad, pueden haber cambios de temperatura, o incluso hoy en día los barcos están siendo obligados, están siendo forzados a tener sus propios mecanismos de limpieza y de desinfección del agua de lastre, justamente para evitar la introducción de especies. Pero esto es un poco para que vean la dimensión, ¿no? de los barcos como potenciales vectores de introducción de especies. Y esto no es un problema de ahora, digamos, o no es algo que ocurre ahora. Nosotros por ahí nos cuesta imaginar históricamente. Acá hay mucha gente que se dedica al estudio de la arqueología y que seguramente esto lo tiene mucho más claro, pero los movimientos de barcos alrededor del mundo no son algo nuevo ni de este siglo, digamos. Hace miles de años que el hombre está navegando los mares, hace cientos que empezó a realizar viajes muchísimo más largos, incluso dar vueltas al mundo, digamos, en barcos que eran así, que eran de madera. Esto es una figura, como para que tengan una idea, de las principales rutas comerciales del siglo XVIII. Es decir, es bastante parecido, si bien no es lo mismo, pero es bastante parecido a la figura que les mostré antes, ¿no? O sea, esto de que los barcos están moviéndose alrededor del mundo y transportando especies con ellos, no es algo de ahora, no es algo que nació con la modernidad. Esto es algo que viene de hace cientos y cientos de años. Y en ese entonces, bueno, esto es una filmina que puse a raíz de una pregunta que surgió la charla anterior, la charla de Paula.
En ese entonces los barcos no usaban agua de lastre, pero usaban lastre sólido, o sea, usaban piedras. Acá en esta figura se puede ver cómo usaban las piedras para estabilizar. Tenían la misma función la función que tiene ahora el agua, pero se utilizaba lastre sólido. Y en los puertos, ese lastre sólido también había que ir acomodando la flotabilidad en función de la carga. Entonces, ese lastre sólido se intercambiaba. Incluso había empresas dedicadas al comercio del lastre, digamos, de piedras para equilibrar la flotabilidad de los buques. Y junto con ese lastre sólido también pasaba lo mismo con muchas especies terrestres, sobre todo de plantas. Había muchas semillas, podían haber muchos insectos. Y eso fue uno de los, o sea, fue considerado un vector importante hasta que bueno, cambió la tecnología de los buques, se empezó a usar el lastre líquido, el agua, y ahí es cuando el problema se volcó un poco más hacia el mar. Pero o la gran mayoría de los barcos de aquel entonces tenían cascos de madera. Y era famoso, seguramente la gente de arqueología, Nico, sabe muy bien qué es esto, qué es este bicho. Es un gusano, se llama Tebedo navalis. Lo que hacía era perforar los cascos de los buques, o sea, se alimenta de madera, genera estas galerías, y era un problema terrible para los buques con cascos de madera, o sea, todos los buques de la antigüedad. Pero no solo eso, sino que dentro de estas oquedades que dejaban estos gusanos, incluso no era necesario que haya gusanos, pero los cascos de esos barcos también se pegaban, o sea, adherían un montón de especies que vinieron siendo transportadas alrededor del mundo desde hace cientos y cientos de años. Ese es el caso, por ejemplo, de este hidrozoo. ¿Sí? Es un hidrozoo, se llama Arctopleura crocea, es el nombre científico. Nosotros lo tenemos en la costa de Argentina. Y esta anémona también es una anémona que se llama de rayas naranjas porque tiene su cuerpo verde con unas rayas naranjas muy marcadas. Estas dos son especies que fueron introducidas en un montón de lugares. Y uno de los principales medios fue los cascos de los buques o de los barcos de hace cientos y cientos de años. Incluso tenemos un ejemplo también en Argentina de un gusano poliqueto, que se llama Phycopumatus enigmaticus. Y ese nombre enigmaticus se debe a que cuando lo describieron, digamos, incluso ahora no se sabe a ciencia cierta cuál es su ambiente nativo. Está introducido en tantos lugares que no se conoce de dónde es originario. ¿Sí? Por eso le pusieron enigmáticos. Este es un gusano que en Argentina está en la laguna de Mar Chiquita. Si conocen la zona seguramente habrán visto estos arrecifes que forma el gusano. El gusano vive en unos tubos calcáreos. Son muy chiquitos, pero que forman unos arrecifes bastante grandes, y seguramente si anduvieron por la zona, los vieron. Y después, bueno, como el caso de la ostra, hay un montón de otras especies que se introducen de manera intencional. Ahora tenemos el famoso caso de los salmones en Ushuaia. Y bueno, todas estas formas, estos mecanismos, tanto accidentales como intencionales, han ido introduciendo especies, digamos, desde hace cientos de años. ¿Por qué nos preocupa? Esta sería la tercera gran pregunta, digamos, que rige esta charla. Muchas veces, hablando con mucha gente, digamos, se plantea esta pregunta, digamos, ¿qué tiene de malo, digamos, que haya una especie más en un ecosistema? Bueno, acá lo que se ve es un arrecife rocoso de la zona de Puerto Madryn, que uno cuando bucea lo ve así. Y yo lo que hice ahora es marcarle con naranja todas las especies exóticas. ¿Sí? Con amarillo están marcadas algunas que no sabemos todavía si son exóticas o no, pero sospechamos que pueden ser exóticas.
Entonces, si bien a simple vista el problema no se ve, cuando uno lo ve de esta manera, es como que se hace mucho más evidente. ¿Sí? Ni hablar en lugares como estos. Este es un pilote del muelle de San Antonio Este, que está cubierto por unas asidias, unas papas de mar exóticas, que se ven acá en la foto, y todo lo que ven en la foto son estas papas de mar. Este es el naufragio Folías, acá en Puerto Madryn, y todo lo que ven en la foto es un alga exótica también. Entonces, son digamos, especies que pueden ser muy dominantes, digamos, ¿no? Esto es un cangrejo verde europeo se llama, y se está comiendo un caracol que es nativo. Esta es otra especie exótica, que en este caso es un depredador igual que la babosa, o similar a la babosa, es un depredador muy voraz de un montón de organismos. Y este está introducido en todo lo que es el norte de la costa patagónica. En esta foto lo que ven es una tortuga verde, y que tiene 4 o 5 caracoles, que se llaman caracol venoso, que también son una especie introducida de Asia. ¿Sí? Y esto lo que les genera a las tortugas es dificultades en la natación, incluso pueden llegar a ahogarse las tortugas, porque estos caracoles son muy pesados y bueno, hacen que cambie mucho la flotabilidad de las tortugas. Y bueno, obviamente las tortugas no se los pueden quitar. Entonces, un poco, estas fotos son para ilustrar que las especies exóticas muchas veces alteran las interacciones entre las especies y los equilibrios del ecosistema. O sea, y no es que el ecosistema no vuelva a encontrar otro equilibrio. O sea, lo encuentra, pero no como era originalmente. ¿Sí? Esto es, de vuelta, el Dicopomatus, el gusano formador de arrecifes. Esta es la foto que les mostré antes, pero miren lo que se ve desde el aire, digamos, ¿no? Una foto aérea. Está toda la laguna enteramente cubierta de estos arrecifes. Y eso lo que genera son cambios en la dinámica de sedimentación de la laguna, y eso tracciona también cambios en las redes tróficas, ¿sí? Y en la forma en que interactúan todos los organismos. Entonces, a nivel ambiental, las especies exóticas lo que hacen es, obviamente, comen, se reproducen, viven como cualquier otro organismo, pero al hacerlo, como que alteran todo el funcionamiento de los ecosistemas. Y no solamente de los ecosistemas, hay costos económicos muy altos asociados a las especies exóticas. Por ejemplo, bueno, esta es una estimación, una de las primeras estimaciones que se hizo para Argentina, y es para todas las especies exóticas, no solamente las marinas. Se hizo en el marco de una estrategia nacional, que les voy a contar un poco más adelante. Y no me interesa que lean acá los detalles, pero un poco para hacerla corta, digamos, este estudio lo que estimó es que las especies exóticas, digamos, cuestan por año algo más de 3.400 millones de dólares solamente a la Argentina. Y eso, digamos, ¿por qué son esos costos? Bueno, son difíciles de estimar, principalmente porque están asociados a un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, los jabalíes son una de las principales causas de accidentes de tránsito en las rutas de Argentina. En el caso de las especies marinas tenemos la undaria, el alga undaria, que habló un poco Paula en la charla del miércoles pasado. Es una alga que es, digamos, tiene un ciclo anual, y cuando se termina ese ciclo, las algas se desprenden y van a parar a la costa, y en zonas turísticas, esas algas, similar a lo que pasa con la ostra, esas algas tienen que ser removidas. Eso tiene un costo asociado, y eso es lo que va sumando, digamos, a este número, que a veces es, digamos, es imperceptible en el sentido de que no es difícil que la sociedad, digamos, que nosotros como sociedad nos demos cuenta de dónde están estos costos, ¿sí? Pero que terminan siendo muy altos. Y uno de los principales problemas, o una de las principales
tendencias que nosotros vemos y que se refleja un poco en el título de la charla, que era una amenaza creciente, es que fíjense cómo va creciendo. Este es el número acumulado de especies exóticas o probablemente exóticas. Se muestran, los triangulitos son las exóticas y los circulitos son las que probablemente sean exóticas, que no lo sabemos con certeza. Y fíjense cómo ha crecido el número, cómo viene creciendo el número a lo largo de estos últimos 200 años. Esto es solamente para el Atlántico sudoccidental, es decir, para nuestra región, pero esto, si uno hace un análisis parecido para cualquier otra región del mundo, les aseguro que es similar. Es decir, las especies exóticas están aumentando en todos lados a una tasa muy alarmante. Y el problema que no se ve en el gráfico es que, como les decía, las especies exóticas están trastocando, digamos, el funcionamiento de todos los ecosistemas, que ni siquiera sabemos cómo es, digamos, la biología de ambientes marinos en Argentina todavía no ha llegado a comprender cómo funcionan los ecosistemas, cómo son las particularidades de los ecosistemas, puntualmente en Argentina, y ya están siendo modificados por especies exóticas. Entonces, eso es uno de los principales problemas que nosotros vemos. Y más allá de que si las especies son buenas o si son malas, que es algo que también siempre surge, o sea, las especies no son buenas o malas intrínsecamente, o sea, ninguna especie exótica es mala porque sí. Lo que sí vemos es que hay un problema con el proceso de la invasión biológica, ¿sí? Con este aumento. Quizás una especie no genera demasiado, pero si uno va acumulando especies, lo que termina obteniendo es un ecosistema totalmente diferente al que tenía originalmente. Y bueno, nosotros acá en Patagonia estamos acostumbrados a que digamos, la península Valdés, por ejemplo, es un lugar que es único por las interacciones ecológicas que tiene. Y eso es lo que le da su reputación a nivel mundial. Entonces lo que estamos perdiendo es eso, es esa particularidad de cada uno de los ambientes. ¿Y esto por qué? Porque se están dando introducciones de especies constantemente. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Todos nosotros podemos hacer algo, ¿sí? Lo que les quiero mostrar ahora es, por ahí, enfocado, o sea, cuáles son las distintas estrategias que podemos hacer, y eso va variando a medida que avanza el proceso de invasión. Lo que nosotros reconocemos dentro de la ciencia de invasiones son 4 etapas, digamos, del proceso de invasión. Una que es el transporte, que es lo que les comentaba, que principalmente son los barcos. Luego la introducción, es decir, la especie es capaz de sobrevivir una vez que llega al nuevo ambiente. El establecimiento, es decir, la especie llega a un ambiente donde invade, pero además es capaz de mantener poblaciones viables, eso sería que se establece, y luego se expande, es decir, aumenta su extensión, su distribución, fuera del lugar puntual donde fue introducida. Esos son como 4 etapas en las que se puede dividir el proceso de invasión. Y lo que nosotros sabemos, digamos, es que las alternativas, las cosas que se pueden hacer varían en cada una de esas etapas, ¿sí? Al principio, para evitar el transporte, por ejemplo, lo que se puede hacer es prevención. Eso se hace a través de regulación, que por ejemplo que impida el transporte de especies en el agua de lastre, que esto que les comentaba, que los barcos están obligados por reglamentaciones justamente a tratar de alguna manera su agua de lastre, y a través de la educación, es decir, sabiendo cómo hacer para evitar transportar especies accidentalmente o intencionalmente. Después, una vez que la especie es introducida, es decir, ya pasamos de la fase de transporte y estamos en la fase de introducción,
lo que se puede hacer es lo que se llama detección temprana y acción precoz. Esto es detectar una especie cuando todavía es muy escasa, cuando las poblaciones no son muy grandes. Entonces, eso permite generar acciones que sean factibles, que no sean muy costosas. Algo que un poco se vio en el caso de la ostra, o sea, estaba introducida en un lugar que era muy acotado espacialmente y donde podía llegar a realizarse algún esfuerzo para removerla antes que se establezca. Una vez que se establece, o sea, una vez que estamos en la tercera etapa o en la cuarta etapa, ya es muy difícil hacer algo. Hay alternativas de manejo, se puede llegar digamos, a pensar en algunos casos en alternativas de erradicación. Esto sería sacar completamente a la especie, como por ejemplo se está tratando de hacer ahora con el castor en Ushuaia. Pero principalmente se piensa, digamos, ya en estas etapas, se piensa en estrategias de control, llegado el caso, pero es muy poco lo que se puede hacer y requiere muchísimo esfuerzo. Eso se ve un poco en estos gráficos. O sea, las probabilidades de éxito de cualquier medida disminuyen a medida que avanza la invasión. O sea, cuanto menos avanzada esté la invasión, es que vamos a poder ser capaces de generar medidas, estrategias que sean eficaces. Y además, en la medida que avanza la invasión, aumentan muchísimo los costos de cualquier estrategia. Entonces, un poco la conclusión de esto es que hay que actuar rápido, hay que actuar en las primeras etapas de cualquier introducción. En Argentina, ahora les voy a contar un poco qué se está haciendo desde el gobierno, digamos, o qué se hizo desde el gobierno en los últimos años. Se estuvo trabajando una estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras, que obviamente no es solamente para especies marinas, ¿sí? Pero para especies marinas lo que se hizo fue generar un sistema o proponer un sistema de detección temprana y acción precoz de especies exóticas invasoras, y focalizado principalmente en áreas portuarias, que son las principales áreas donde las especies son introducidas. Este sistema de detección temprana tiene 4 etapas. Una es el monitoreo, la detección temprana, una evaluación de riesgo y la acción precoz, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle en lo que es este sistema, pero sí quiero ahondar un poco en lo que son las 2 primeras etapas, que son las de monitoreo y detección temprana, porque nosotros como buzos, me corro un poco del lado de la ciencia ahora y pienso en cada vez que voy a bucear. Yo lo que voy a hacer cuando buceo es ir a ver lo que hay, digamos. Ir a sacar fotos, pero también ir a observar el comportamiento de los peces, a observar a ver qué cosas raras puedo llegar a ver que no vi antes. Y me imagino que eso es algo que hacemos muchos de los que estamos acá. Y entonces eso es justamente lo que es el monitoreo, o sea, es estar pendiente de las cosas que puedan llegar a parecer que sean raras. Eso, poder detectar una especie introducida rápidamente es clave para poder hacer algo al respecto. Una vez que, como les decía, una vez que la especie ya se establece, es demasiado costoso y demasiado difícil poder hacer algo. Entonces, creo que como usos tenemos una herramienta que es sumamente útil, que es, bueno, justamente es nuestro interés por el mar y nuestro interés por mirar cosas que nos llamen la atención. Entonces, les voy a presentar ahora un programa que estamos desarrollando todavía, que en cualquier momento va a ser lanzado, que se llama Obsermar, que es una iniciativa que puede ayudar, digamos, a esta comunicación entre lo que son los buzos y la gente que está en mucho contacto con el agua y que tiene la enorme posibilidad de detectar estas especies a tiempo, y nosotros que por ahí estamos mucho más restringidos en esta tarea, digamos, de ir a monitorear
a los ambientes subacuáticos, sobre todo, que es muy difícil. Entonces, lo que queremos hacer a través de esta iniciativa es generar como un canal de comunicación en donde se pueda, va a haber información, digamos, disponible acerca de qué son las especies exóticas marinas, información particular de cada una de estas especies, dónde está distribuida, cómo es, con qué especies se las puede confundir. Bueno, toda información, digamos, básica de las especies, pero además va a haber un formulario en donde todos puedan volcar sus observaciones en caso de que lleguen a ver alguna especie que les parezca que puede ser exótica o alguna especie que nunca hayan visto en el lugar donde bucean siempre. Entonces, de esta manera ustedes pueden llegar a reportarla, a decirnos, miren, vi esto, y nosotros nos podemos hacer cargo de decidir si merece o no ser atendida desde el punto de vista de la invasión, ¿no? Entonces creemos que ese ida y vuelta que se puede generar a través de esta página puede llegar a ser de interés de muchos de ustedes y también de muchos de nosotros. De vuelta, les decía, esta página no está disponible todavía. Si quieren me pueden escribir a esa dirección de mail o a mi dirección de mail que va a figurar al final. Y les voy avisando de las novedades que tenga este proyecto, pero está casi por salir, digamos. Le falta muy poco. Y bueno, es un proyecto, esto no quería dejar de mencionarlo, es un proyecto que está vinculado con eNaturalist, que es una aplicación que venimos mencionando mucho en estas charlas, que es sumamente interesante para todos nosotros, para toda la gente que como buzos estamos interesados, digamos, en cuál es la fauna y la flora que vemos. Y creo que cualquiera que haga una cuenta, digamos, y que se meta a observar, si tiene interés en ese tipo de información, le va a interesar. Y por último, si quieren más información al respecto, yo lo que presento acá es nuestra página del grupo de Ecología en Ambientes Costeros donde yo trabajo. Ahí hay un montón de información asociada a las especies exóticas marinas y a otros temas, digamos, con los que nosotros trabajamos. La página la pueden encontrar acá abajo. Quizás es medio larga, si quieren me escriben, de vuelta me escriben y yo no tengo ningún problema en pasarles el link, si no lo buscan por Google como GEAC con IZ y van a encontrar la página. Nosotros hace un par de años ya, creo que en 2018, publicamos un libro de especies exóticas marino-costeras de Argentina, en donde hay mucha de esta información que les acabo de contar. Hay información acerca de unas 50 especies, que son las más importantes, digamos, 50 especies exóticas más importantes. Así que bueno, para el que le interese el tema, ya sabe que puede tratar de buscar este libro. En realidad está en nuestra página, ¿no? Se meten a la página, está disponible en PDF gratis, pero bueno, si lo quieren, también se pueden contactar con nosotros y podemos ver de enviarles un ejemplar. Y eso es todo. Acá están, como les decía, acá están mis direcciones. A cualquiera de estas me pueden escribir con cualquier sugerencia, duda o lo que sea y nos ponemos en contacto. Bueno, Nico, espectacular, muy buena la charla. Si querés, pasamos a las preguntas, que hay unas cuantas. Bueno, dale, joya. Antes les voy a dejar el link. Este es para descarga del certificado. Entiendo, no sé si está Nico Ciarlo todavía por ahí, pero entiendo que es el mismo que la vez pasada, el link. Si no, me corregís, pero ahí debería estar el certificado. Bueno, Nico, te paso la primera pregunta de Francisca. Dice, Sí. a raíz de esta novedad de posible crecimiento de población que en el tiempo pueda ser sustentable, ¿hay control para que el interés pesquero llegue a saturar este posible recurso? Esto específicamente hablando de la ostra, me perdí la primera parte.
Por lo que entendí, sí, porque en ese momento estabas hablando de ostras. Ah, perfecto. Mirá, ayer surgió la discusión también en la charla esta que les comentaba. El tema de la ostra surgió como un emprendimiento pesquero, de movida, digamos, ¿no? Y por distintas razones ese emprendimiento no fue viable. Las ostras, yo algo que no dije, fueron abandonadas, ¿sí? Los cultivos fueron abandonados y hoy lo que se hace es extraer de los bancos naturales. Lo que pasa es que como estrategia de control es muy difícil, digamos. Lo que uno puede extraer, excepto que sea una pesca muy intensa, digamos, lo que se puede extraer, no va a hacer que las poblaciones disminuyan significativamente. Pero además de eso, hay una cuestión comercial que hace que el cultivo de ostras no sea viable, que está principalmente asociada, por lo que entiendo, con las habilitaciones y los permisos que deben tener esos alimentos para ser aptos para el consumo, ¿no? Para que estén garantizados su aptitud para ser consumida. Entonces, digamos, es bastante difícil, ¿no? Es algo también que vivimos en Puerto Madryn cuando aparecieron las ostras, que al principio parecía como una buena noticia que iba a haber alimento disponible, pero la realidad es que primero que hay que hacer un montón de estudios, digamos, bromatológicos y de calidad antes de que esas ostras puedan ser consumidas. Las ostras tienen patógenos, digamos, acumulan toxinas también, entonces no es tan simple como ir a pescarlas. Y eso hace que comercialmente no rinda. Entonces, más allá de que pueda existir o pueda como es desarrollarse una pesquería en la práctica, digamos, comercialmente no es muy difícil que funcione. Entonces, como alternativa de control la vemos difícil. No sé si respondí ahí la pregunta. Marian, ¿estás por ahí? Perdón, tenía el micrófono inhabilitado. Pues. Sí, se entendió perfecto. Vamos con la pregunta siguiente de Iris Cáceres en relación a las especies exóticas invasoras. ¿Cuál es el éxito, si lo tienen, en los ecosistemas originarios? Entiendo que evolutivamente han desarrollado estrategias para invadir o colonizar otros ecosistemas, libres de predadores, etc. De ahí su éxito. Bueno, el tema del éxito, de cuáles son las causas del éxito de las especies exóticas invasoras, es un tema que, digamos, dentro del mundo científico ahora está en completa discusión, digamos. Y no hay una única explicación, una silver bullet, como le dicen. O sea, las especies no desarrollan evolutivamente mecanismos porque quieren ser invasoras, digamos, ¿no? Digamos, hay características que las especies desarrollan por otras razones y que después son favorables a la hora de la invasión, como pueden ser una tasa de crecimiento muy alta, un ciclo de vida muy corto, digamos. Todas esas características hacen que las especies, o digamos, se asocian con una gran cantidad de especies exóticas. Lo que no quiere decir que todas las especies, por ejemplo, con ciclo de vida corto o con alta tasa de reproducción, sean invasoras exitosas, digamos. También hay una cuota de suerte, también hay una cuota no de suerte, sino de aleatoriedad, digamos. No solamente está definido por las características de las especies, sino también por los ambientes donde son introducidas, es decir, por ahí para una misma especie no es lo mismo ser introducida en un ambiente que en otro, y además por la intensidad que haya de los vectores. Es decir, si hay una especie que tiene características súper invasoras, o para ser una especie súper invasora, pero de repente no tiene un mecanismo para salir, digamos, de su ambiente nativo y llegar a otro ambiente, entonces tampoco va a ser exitosa.
No sé si me explico. Sí, en relación a esto, Nico, la pregunta Sí. siguiente de Marcelo es si alguna de las especies invasoras ha sido favorable para el medio ambiente. Mira, es una pregunta difícil de contestar. Es una muy buena pregunta, es algo que surge siempre. Lo que nosotros vemos, y un poco también desde el punto de vista personal, es que siempre hay, cualquier especie exótica genera efectos ecológicos, porque cualquier especie exótica se desarrolla, crece, se alimenta, eh, tiene un comportamiento. Entonces, eh, digamos, si es negativo o es positivo, depende de con qué se la compare, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, hay pocos estudios de efectos ecológicos sobre especies exóticas en Argentina, pero hay estudios, por ejemplo, con el alga bundaria que dice que favorece a la comunidad bentónica de invertebrados porque genera una estructura donde se pueden como es, refugiar. Lo que pasa es que esas algas cuando se desprenden, en general se desprenden con todo el grampón y muchas veces todos esos organismos que estaban ahí asociados al refugio se quedan tirados en la playa porque salen desprendidos con el grampón. Entonces es difícil determinar si una especie es beneficiosa o no para el ambiente. En general siempre va a tener efectos negativos y siempre va a tener efectos positivos y eso depende de a qué especie o con qué especies la estamos mirando, ¿no? Eh, Lamentablemente tampoco hay una respuesta concreta, eso depende mucho del contexto y de la especie en particular. Claro, si yo quizás en relación a eso, con el caso en Tierra del Fuego del castor, acá el castor particularmente no ha hecho, desde mi humilde punto de vista, ningún tipo de beneficio al medio ambiente. Al contrario, ha destruido gran parte del bosque foguino, ha modificado cauces de agua. Así que en este caso creo que no. Pero bueno, puede haber distintas posturas. Nico, hay otra pregunta de Luz Lacase con Sí, respecto a las estrategias de control. ¿Hay sí. análisis de elasticidad de las ostras? Elasticidad, me Sí, quizás perdí no ahí sé un a qué te poco. refieres. A ver si puede Luz Bueno, aclarar dale, un poco. si está escuchando, que aclare en el chat más abajo y pasamos a la próxima. Dale. Después contestamos esa. Gustavo dice, con el alga de Irimo pasa algo similar en los lagos del sur. Sí. ¿Bundaria se explota comercialmente? Se intentó explotar, ahora se está volviendo a intentar explotar comercialmente. Es un área, como dijo Paula el otro día, se come. Y uno de los problemas, digamos, que hay acá es que no hay mercado, digamos. Más allá de que se pueda explotar. Ahora, hace poco escuché que había resurgido, digamos, una iniciativa de extracción de algas, no de cultivo, que también se hacía, pero sí de extracción de algas naturales. Eh, y lo que pasa es que por más que esto, ¿no? Que se genere el producto y que haya una factibilidad para generar producto, después comercialmente no rinde porque no tiene un mercado muy amplio. Entonces, si todos empezamos a comer un poco de alga, quizás se fomente, digamos, la producción, pero esa es un poco la realidad, ¿no? Eh, entonces quizás ahora para abastecer a ese mercado chico que hay, alcanza con extraer poco y, y, eso hace que no sea una estrategia de control. Sí, por ejemplo, con el cangrejo verde, que es una especie sumamente exótica, sumamente invasora, digamos, en todo el mundo, se está tratando también en otros lugares, no en Argentina, pero de que sea una especie consumida. Lo mismo con el pez león, por ejemplo, en el Caribe. Esos emprendimientos se están desarrollando. Lo que pasa es que no hay evidencia, digamos, todavía de que sean eficaces para controlar a las especies exóticas, lamentablemente.
Quizás sí, pero no o sea, sí obviamente ayudan un poco, pero no es algo que reduzca significativamente la abundancia y que erradique, digamos, una especie, termine por la erradicación. Entonces, por más que está bueno que existan estas iniciativas de incorporarlas al consumo, en general no alcanzan. Claro. Bueno, Nico, ahí te repito la pregunta de Luz, más Sí. abajo de eso, la pregunta era, con respecto a las estrategias de control, ¿hay análisis de elasticidad de las ostras? Y abajo aclaró, la elasticidad permite identificar el estadístico vital que afecta más a la tasa finita de crecimiento. Se usan muchas especies para orientar intervenciones de control. Mira, no, no sabría responderle a esa pregunta. La verdad que no lo sé. No, le voy a ser honesto. Si quiere que me escriba al mail, hay gente trabajando específicamente con el tema de la ostra y puedo ponerme en contacto con ellos para ver si ellos tienen alguna respuesta. Yo la verdad que no estoy muy en tema, digamos, con el tema de la ostra. Bueno, perfecto. Otra pregunta de Tiziana López, si se han encontrado especies exóticas en la Antártida. Sí, sí, no hay lugar donde no hayan especies exóticas. Por suerte no son muchas, pero sí, se han encontrado tanto terrestres como marinas. Bueno, después hay mucha gente que felicita por la charla, por la profesionalidad. Laura pregunta, ¿qué medidas son viables para ir de a poco exterminando a las especies invasoras? ¿O ya la situación es irreversible? La situación es muy difícil de revertir en el sentido de que las especies que ya están, es muy difícil erradicarlas, y aún en ese caso, aunque las erradiquemos, es muy difícil que los ecosistemas vuelvan a su estado original, digamos, ¿no? Lo que sí se puede hacer, y lo que en eso estamos trabajando, digamos, no solo nosotros, sino a nivel global, es tratar de que no empeore la situación, o sea, de que evitar, prevenir las futuras introducciones, porque esto, como les decía, esto es un problema que vemos hoy, pero que si vemos dentro de 10 años, seguramente va a haber muchas más especies exóticas, va a haber especies exóticas que van a haber causado otros problemas a los que ya tenemos hoy. Entonces, un poco lo que se trata de trabajar es en esa línea, intentar que o minimizar la cantidad de especies que sigan siendo introducidas. Y bueno, en ese sentido hay tanto estrategias internacionales relacionadas con esto, con el agua de lastre, con la prevención del biofouling o tratar de minimizar la cantidad de biofouling que haya en los buques, como lo que les comentaba de la estrategia nacional, o sea, todo va en la línea de minimizar futuras introducciones. Porque bueno, por esto que les comentaba, es muy difícil revertir la situación cuando una especie ya está sumamente expandida, digamos. La gran mayoría de las especies que tenemos nosotros, exóticas que tenemos hoy, están suficientemente expandidas como para que pensar en la erradicación sea algo imposible, ¿no? Bien. Nico Ciarlo pregunta, ¿en qué momento se considera que el ecosistema afectado por especies exóticas invasoras alcanza un nuevo equilibrio? No, es que es continuo. Yo digamos, no creo que haya etapas que uno puede definir, ¿no? Lo que quise decir un poco con eso es que muchas veces lo que se espera de una especie exótica, del decir que tiene un efecto negativo, es que drásticamente genere, no sé, la desaparición de algunas especies
o cambios muy rotundos en el ambiente y en general, lo que termina ocurriendo es que gradualmente, digamos, el ecosistema va tendiendo a un equilibrio en donde hay menos abundancia de algunas especies que antes eran más abundantes, o algunas especies que antes, no sé, habitaban en determinados tipos de ambiente o de microhábitat, se desplazan hacia otros lugares. Entonces, en el ambiente marino, digamos, hay pocos ejemplos de especies que, por ejemplo, que terminen extinguiendo a otra especie. Por lo menos una extinción local, o sea, dentro de un ambiente limitado. Pero sí hay muchos ejemplos de especies que, digamos, reducen drásticamente las poblaciones o que generan cambios en el comportamiento de otras especies nativas. Lo que quise decir quizá es que, digamos, no es como otros problemas, por ejemplo, no sé, la basura marina, que si uno queda tapado de basura, es evidente que el problema es digamos, que la situación es irreversible y negativa. En el caso de las especies exóticas es como que lo que vamos a seguir viendo son organismos en los ambientes, vamos a seguir viendo interacciones entre esas especies, pero quizás lo que cambia es la identidad, o sea, cómo son esas interacciones, entre qué especie y qué especie, y la frecuencia, ¿no? El número de veces que interactúan cada especie con la otra. No sé si se entiende un poco la respuesta, y si contesto la pregunta. Sí, sí, cualquier cosa, Nico, si querés aclarar algo, abrí el micrófono. Y bueno, aprovecho para, de paso los saludo a Ale Bortoluz, que bueno, que avisa que pueden consultar online o descargar gratis el libro que mostró Nico sobre especies exóticas marino-costeras, y ahí deja el link, y si no, ante cualquier consulta, le escriben a Nico para consultar. El libro está muy bueno. Bueno, muchísimos saludos de mucha gente. Y la última, como para ir terminando, dice Francisco Uribe: tengo una sugerencia. Aquí en el poblado de Guerrero Negro, los barcos que cargan la sal que va para Japón y Canadá se cargan con agua dulce y se descarga el agua a tierra en contenedores y se utiliza para la población. Ah, mirá. Esa no la sabía, esa estrategia. Bueno, ahí muy buena el aporte Sí. de Pancho, quizás está interesante para ver un poco más sobre ese tema. Bueno, quizás acotar que el tema del agua de lastre es el que más avanzado está. El control y el manejo del agua de lastre es el que más avanzado está a nivel internacional. Ahora lo que se busca es un poco lo que está establecido en la mayoría de las normativas nacionales e internacionales, es que hay que hacer un recambio de agua de lastre en el medio del océano, que en general tiene muchísimo más salinidad que las aguas costeras. Eso hace que, un poco con la misma lógica, ¿no? Cambiar lo que le faltaría es la pata de consumo, de uso de esa agua, pero lo que hace es que muchas de esas especies se mueran, digamos, ¿no? Ese recambio que hay intermedio en el viaje, que es obligatorio ahora para la gran mayoría de los buques, digamos, creo que todavía no hay evidencia bien fuerte, pero lo que se sabe es que ayuda a reducir muchísimo la cantidad de especies, la cantidad de organismos que van asociados al agua de lastre. Así que hoy en día es como que el agua de lastre, sobre todo los buques, los grandes buques comerciales, transcontinentales, digamos, que van de un continente a otro, no así de los pequeños buques, eso es un tema que todavía está pendiente, pero el agua de lastre es como que está relativamente avanzado en términos de manejo a nivel internacional, por suerte, ¿no? Un poco lo que se está buscando ahora es que el biofouling siga el mismo camino, ¿no? Generar una normativa internacional que permita reducir el biofouling. Bien, acá Ale Bortoluz pregunta a Francisco Uribe dónde queda el poblado de Guerrero Negro. En México, ¿no?
Ahí no sé si Pancho va a contestar. Sí, está aclarando que queda en México. Bueno, Nico, ya no hay más preguntas, hay muchísimas felicitaciones por la charla, súper clara y muy buena. Y bueno, no sé si Nico Ciarlo quiere cerrar, esta fue la última charla del ciclo de biología, quizás se pueda organizar alguna más antes de fin de año, y bueno, agradecer a todos y a Nico Battini por su presencia y estar presentes. Gracias, Marian. Nico dice que no tiene audio. No sé si Francisco o vos, Nico, quieren cerrar como para hacer... Ahí tengo audio. Dame un segundo que lo habilito, Nico, a ver, para que tenga audio. Dame un segundo. Se me cerró. Nicarlo. Yo no lo puedo habilitar, ¿no? No sé, yo estoy tratando de habilitarlo, acá lo veo, a ver. Ahí, Nico, prueba vos, Nico, de habilitarte. Ahí está. Ah, no, todavía no. Ahí está, ahora sí. Gracias, Fran. Bueno, Nico, un placer enorme haberte escuchado, la verdad que interesantísimo. Pensaba mientras hablaba de las causas y consecuencias de las especies invasoras, exóticas, pensaba en la ironía de la evolución, ¿no? Que nosotros nos estemos preocupando hoy por esas especies cuando somos la especie exótica por excelencia en el planeta. Pero bueno, era un mal chiste. No, la verdad, muy bueno. Y muchísimas gracias a vos, a todos los miembros de la Comisión de Biología por estas charlas que estuvieron estupendas, con unos temas muy diversos que han sido sumamente instructivas para todos, creo. Y la verdad que yo estoy súper contento, también adhiero a los elogios y a las palabras de Gabriel del principio de la charla, y no tengo nada más que agregar. Sí, decirles a todos que estén atentos porque pronto también va a haber charlas desde la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, así que ya estaremos en comunicación para los próximos eventos. Nuevamente, muchas gracias, un abrazo grande y buenas noches. Bueno, listo, Nico. Gracias por todo, Nico Battini. Gracias a ustedes, gracias por estar ahí escuchando. Excelente. Gracias, Marianito, por colaborar también. Bueno, saludamos a todos. Les deseamos que tengan buenas noches y nos estaremos viendo ya pronto cuando empiece el ciclo de charlas de la Comisión de Ecología. Así que un abrazo grande para todos. Que tengan una buena semana a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos.